No quiero exponer. No quiero exponer. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Comenzamos hoy nuestra fase de presentación de avances del proyecto de trabajo de grado en el seminario de investigación 4. Hoy tenemos la presentación de 3 compañeros. Empezamos con Mateo, seguimos con Sebastián y David. La idea es, poder aprender primero acerca del proceso que está desarrollando cada compañero y compartir las reflexiones que tengan a bien decir acá. Sin embargo, yo les voy a enviar a través de, yo creo que el WhatsApp del grupo, un formulario que debe ser diligenciado a más tardar hoy, un minuto antes de las 12 de la noche. Ese formulario es una retroalimentación que usted le va a hacer al expositor sobre unas categorías que son importantes para todos conocer. Así que les recomiendo diligenciar ese formulario, que básicamente tiene todo el proceso de los componentes que les pedí que tuvieran en cuenta para la presentación, ¿sí? Esas relaciones entre el objetivo, el problema, la metodología, si se está comprendiendo bien la forma como se presenta y se generan los procesos de análisis de las informaciones de los instrumentos y demás. Así que ya mismo ahorita lo voy a compartir por si tienen la oportunidad de una vez de revisarlo e ir desarrollando el proceso. ¿Listo? Entonces, bienvenidos Mateo, compañeros. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. El nombre de mi trabajo es Impacto a la integración del monitoreo del material particulado en el aprendizaje de la óptica en estudiantes de grado 11 del Colegio San Bartolomé de la Merced, en Bogotá. Este trabajo se viene desarrollando dentro del grupo de investigación FISIFOR, junto con el profesor Julián Salamanca, quien es mi director de trabajo. Un poco lo que yo les quiero mencionar el día de hoy, siguiendo las instrucciones del profe Jaime, estaba como presentar el problema, hablar un poquito de cuál se convirtió en ese tema de investigación y dónde se encontraron esos principales referentes conceptuales, los objetivos que caracterizan la investigación, hablar de la propuesta, que es como uno de los productos de este proyecto, la forma metodológica en la que se ha abordado, así como los primeros avances en el proceso de análisis. Y finalmente mis reflexiones como de todo el asunto, de todo este proceso de 1 año y medio, ya casi 2 años, dentro de la maestría. Para empezar a hablar del problema, una de nuestras principales motivaciones, que siento que tiene un gran impacto en el trabajo y en la identidad del trabajo, es precisamente reconocer una de las problemáticas actuales, que es la crisis climática, el cambio climático. Esa crisis se observa con mucha frustración cuando uno entra al aula, que no se aborda de manera adecuada o que es ineficiente, insuficiente, no tiene los elementos que conduzcan a nuestros estudiantes a generar un cambio hacia esta problemática que cada vez se ve aumentar, y únicamente para tener una referencia es el incremento de las temperaturas, de las anomalías de temperaturas en la temperatura global. Hace unos años nos hablaban que un aumento de 1 grado en la atmósfera podría tener unos efectos devastadores, y ahora ya hemos pasado muy cerca del grado y ya ahora el nuevo límite es 1.5 grados y vamos como muy rápido hacia allá. Una de las principales características de esa contaminación es la contaminación atmosférica, la reducción de la visibilidad. Es una de las vertientes, y si bien las mismas partículas que están presentes en lo que se estudia como contaminación atmosférica, también son causantes del efecto invernadero y del incremento de las temperaturas, entre otros efectos. Este problema es muy evidente acá en Bogotá, y cuando nosotros pensamos en ser bogotanos, casi que la contaminación es algo habitual a nuestra ciudad, o al menos desde mi experiencia lo ha sido. Por mucho tiempo es ver la ciudad que es así, y pues seguramente uno entiende un poquito lo que pasa, uno se cuestiona un poco en torno a por qué la ciudad se ve así, pero nunca se le presta atención de fondo. En este proyecto, con el profe Julián, lo que queríamos era precisamente darle relevancia a esa situación y aprovechar algo muy importante contextual, que es la ubicación del colegio en el que yo trabajo y en el que se está haciendo la implementación de la investigación,
que es un colegio, pues digamos, en los cerros, se tiene una buena panorámica de la ciudad y el efecto es muy visible cuando hay días contaminados o cuando hay días que no son contaminados. Esta problemática no solo es importante porque reduce la visibilidad, sino también por el efecto que tiene en la salud de los bogotanos. Varios estudios que hemos consultado como referentes conceptuales, unos que fueron, digamos, como ejecutados por la Secretaría de Medio Ambiente y otros por investigadores independientes, muestran que hay una relación estadística entre el incremento de los niveles de contaminación y la cantidad de pacientes que atienden a los hospitales por enfermedades o crisis espontáneas de enfermedades respiratorias. Este problema no es igual en toda la ciudad. Algo muy importante es la narrativa de este mapa, en el cual la mayor concentración de material particulado de contaminación atmosférica se encuentra en el suroccidente de la ciudad, en Fontibón, en Kennedy, en estas localidades del sur hacia Soacha. Los niveles de contaminación son más elevados todo el tiempo. Ya más adelante les voy a contar, pero parte de la propuesta que yo le hice a los estudiantes es precisamente hacer ese monitoreo todos los días de cómo está la calidad del aire en Bogotá. Un mapa muy parecido a este. Yo creo que este está creado con base en ese, que es el índice IBOCA, el índice bogotano de calidad del aire. Y pues ha sido muy impresionante ver cómo todos los días, hasta el día sin carro, los niveles de contaminación en esta parte de la ciudad son súper elevados. Ese sería como nuestro problema para mostrarles con nosotros aspectos. Y la forma en la que nosotros decidimos llevarlo al aula y tratar de tocar este tema es mediante el estudio de la visibilidad. O sea, desde la percepción que nosotros tenemos con nuestros ojos, qué podemos decir, qué conclusiones podemos hacer y qué reflexiones podemos tener cuando vemos esta situación, cuando vemos la ciudad con una nube de polución encima. Por este fenómeno y por el hecho de que queríamos aprovechar lo sensorial, elegimos que el tema más adecuado para vincularlo es la óptica, toda la descripción de la luz, tanto en su variable física, que es la óptica física, que es todas las propiedades de onda, como la variable geométrica, toda la óptica geométrica. Ya les voy a contar un poquito por qué esas categorías. ¿Cuál es el tema? Con todos estos elementos y toda esta inspiración y como todo este problema que nosotros identificamos, yo estructuré el tema de la siguiente manera. Voy a aplicar un poquito el gráfico para hacerlo entender mejor. Tenemos una situación que es que hay contaminación atmosférica por material particulado. La consecuencia de esa contaminación, una de las consecuencias, es la reducción de la visibilidad. Cuando tomamos este proceso y lo vinculamos a un proceso de enseñanza de la física, especialmente de la óptica, podemos tener que este fenómeno le dé un contexto relevante, sitúe el aprendizaje de la óptica, porque no será solo un aprendizaje desligado del contexto y de la realidad de ellos, sino en directa relación con algo que ellos pueden percibir. Y a su vez, estudiar desde la óptica este fenómeno aporta elementos para entender por qué esto está pasando y nos da unos conocimientos que nos permitan actuar o al menos tener una conciencia diferente de lo que está pasando en la ciudad. De esta manera, la pregunta de investigación que nosotros planteamos, después de infinitas versiones y mucha reestructuración, que hasta ahora la que va es la siguiente, que es nuestra pregunta de investigación. Es en qué medida se ve beneficiado el aprendizaje de la óptica al integrar el monitoreo del material particulado. Digamos que la pregunta es como muy general, ya les voy a explicar más el contexto, el lugar, dónde se va a realizar toda la resolución de esta pregunta. Para atender a esa pregunta de investigación, nosotros consideramos hasta el momento que los objetivos más cercanos o que nos permiten mejor resolver esta pregunta son, de forma general, evaluar el impacto de una estrategia didáctica basada en el monitoreo del material particulado sobre la comprensión de la óptica en estudiantes de grado 11 del Colegio San Bartolomé La Merced. Entonces, este colegio queda ubicado al lado del Parque Nacional, es en la 33 con quinta, es hacia arriba, hacia la montaña, tiene una perspectiva muy bonita de la ciudad y la forma de vincular el tema que queremos estudiar con el día a día en el aula, la forma práctica, fue a través de una estrategia didáctica. Uno de los productos de este trabajo es precisamente esa estructuración de lo que podría ser una aproximación a vincular estos dos temas, teniendo muy en cuenta pues, el contexto en el que estamos. Este objetivo general lo desglosamos en 3 objetivos específicos que van de la siguiente manera: identificar la relación entre el monitoreo del material particulado y los lineamientos curriculares para la enseñanza de la óptica en grado 11. Y ese fue, yo diría, el primer reto, o sea, por orden de los objetivos, esto fue lo primero que empezamos a abordar
que fue toda la parte del diseño y la creación de la estrategia. Acá fue muy desafiante y realmente se requirió pues, de toda una estructuración, que más adelante lo va a retomar, en torno a ópticamente qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y más allá de qué está pasando, ¿cómo yo hago que eso que está pasando, en unos términos técnicos y en un lenguaje científico, que es como se encuentra esta descripción, pues se los va a llevar a los estudiantes? ¿De qué manera eso se ajusta con lo que a mí me piden que enseñe? Porque no podemos desconocer el entorno contextual, tanto a nivel nacional como a nivel particular, dentro de la institución, las exigencias que me hacen. Y pues por eso este es el primer objetivo. Una vez la estrategia está lista, lo que hacemos es determinar el efecto de la estrategia didáctica basada en monitoreo de material particulado sobre la comprensión de la óptica. De acuerdo a nuestros referentes conceptuales, hay maneras de evidenciar este proceso, de qué manera algo afecta a otra cosa, usando precisamente los instrumentos de investigación que nos permitan dar cuenta de un proceso. Y eso en los instrumentos de investigación va a ser muy importante, porque como nuestro objetivo tiene la palabra impacto, el impacto es algo temporal que se tiene que rastrear y se tiene que dar cuenta de por qué yo digo que mi variable, que en este caso sería la estrategia didáctica, afecta que ellos entiendan óptica cuando le meto el material particulado. ¿Afecta o no? Porque en eso vamos todavía. Todavía no podemos determinar, de acuerdo a las evidencias, si sí o si no. Estamos en el proceso de análisis. Y finalmente, hablamos de analizar los mecanismos y evidencias de transformación conceptual emergentes durante la estrategia. En relación al impacto que estamos definiendo en el punto anterior, ese impacto nosotros lo vamos a ver en los estudiantes y en la transformación conceptual, que es de alguna manera seguir el proceso de qué forma los estudiantes están creando conexiones entre los conocimientos que ellos van adquiriendo y cómo esos conocimientos se van complejizando al relacionarse con las ideas que ellos ya tenían preconcebidas. Otra parte muy relevante del trabajo y personalmente una reflexión muy importante es precisamente la precisión de los conceptos, como por qué usar esta palabra, por qué usar la otra. Ha sido muy desafiante a lo largo de este año y medio elegir las palabras correctas, que digan lo que uno realmente quiere decir. Y en ese sentido, elegir la palabra transformación conceptual, pues fue una decisión muy fuerte que los profesores de la maestría me ayudaron mucho a entender, y es, pues, dentro de la formación que nosotros tenemos, la idea de cambio conceptual, que sería la idea tradicional, pues no viene al lugar, porque no estamos cambiando, y los autores que hablan de transformación hablan de eso, no estamos cambiando algo por otro, sino lo que estamos haciendo es complejizando sus conexiones y transformando la forma en la que ellos explican las cosas. Entonces, este es nuestro set de objetivos. En respuesta al primer objetivo específico, y un poco para contextualizar lo que va a ser el trabajo en el aula, la estrategia que se organizó está dividida en 5 módulos para ser implementados más o menos en unas 12 semanas. En todo un periodo escolar, en el colegio se trabaja por trimestres, son más o menos 12 semanas de trabajo. Empezamos con el reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes. En la primera parte, que es todo el origen de la luz y las propiedades de la luz, se usó como punto de referencia el efecto Tyndall, que es un efecto de dispersión de la luz que nos permite evidenciar como lo que está pasando en la atmósfera, pero en un beaker, con agua, leche y harina. En la segunda parte, que fue la más desafiante desde la experiencia que yo les comparto, fue vincular la parte de la óptica geométrica. Porque la óptica geométrica es algo muy de hacer, de trazar líneas. No sé si los compañeros que no son de física recuerdan, es como hacer líneas, trazar líneas para determinar dónde se van a formar las imágenes de lentes y espejos. En la forma en la que se encontró la relación fue usando el microscopio como excusa para estudiar la contaminación. Entonces lo que yo les propuse a los estudiantes es: vamos a hacer una descripción de diagrama de rayos de un microscopio, y luego vamos a usar el microscopio para ver muestras de contaminación que sacamos del exhausto de un carro, y pues darle como esa relación en ese sentido. Finalmente, después el siguiente tema que nos piden en el colegio, como que está estructurado, es todo el espectro electromagnético, hablar de las propiedades del espectro electromagnético. Cuando hablamos de las relaciones del espectro electromagnético, entonces hablamos de la medida. ¿De qué manera yo estoy midiendo la cantidad de contaminación que hay en el aire? Primero, entendiendo lo que es la luz visible y las características de la luz visible, y también reconociendo que hay sensores que usan otras frecuencias para identificar diferentes características de esta contaminación. Y finalmente, la parte final de esta estrategia es aplicar eso a una situación relevante.
que la situación relevante que encontramos, junto con mis compañeros del colegio que se unieron al proyecto, fue hacer unos estudios de caso desde los efectos en salud que tiene la contaminación, para darle como una perspectiva más cercana a la actividad. En el desarrollo de esta propuesta, para llevarlo ya a cabo todo el proceso investigativo, nosotros nos paramos en el paradigma interpretativo como la base de nuestras declaraciones y la forma en la que nosotros vamos a realizar el procedimiento, y en la parte del enfoque que vamos a seguir elegimos la teoría fundamentada, ya que la teoría fundamentada tiene algo muy chévere que son unos ciclos de investigación, y contrario a otros enfoques investigativos, acá todo el tiempo, mientras se están recolectando datos, están abiertas las categorías de análisis y es más dependiente de lo que pase contextualmente, ya que conforme se vayan analizando los datos y vayan surgiendo categorías, podemos ir acoplando estas categorías y ajustándolas a lo que tenemos. Es un proceso muy de revisión, muy cíclico, que también ha tenido unos retos muy particulares, haber elegido este enfoque metodológico, pues precisamente esa necesidad de estar retroalimentando todo el tiempo el proceso. Y finalmente, las técnicas que usamos ya en los instrumentos, pues es un diseño mixto donde ya les voy a mostrar los instrumentos que tenemos y porque es un diseño que busca recopilar tanto información cuantitativa como cualitativa. El primer elemento, el primer instrumento que se diseñó fue un diario de campo. Hasta ahora vamos 15 diarios de campo. Esos diarios de campo los lleno yo, el docente investigador, y la forma como se va a estudiar la información es a través del análisis de contenido, usando Atlas TI con, pues, digamos, con una codificación que nos permita ver qué categorías salen. También unas categorías que ya se prevén desde la revisión conceptual, desde la revisión teórica del tema. El segundo instrumento es un cuestionario. Este cuestionario está estructurado con varios tipos de preguntas. Está opción múltiple con justificación, escala Likert y unas preguntas abiertas. La idea es que en sí este cuestionario nos aporte diferentes indicios para darle como un aporte cuantitativo al antes y al después del proceso, basado en las preguntas de opción múltiple y en las actitudes que se midan en la escala Likert y pues el análisis de las preguntas abiertas. Y finalmente, el instrumento como que cierra todo este proceso es una entrevista que será aplicada a 10 estudiantes de los 122 que componen la población con la que se está impartiendo la estrategia didáctica, los cuales van a ser elegidos por contraste de acuerdo en medida de su vinculación con la actividad. 5 personas muy vinculadas y que se evidenció durante el proceso que desarrollaron las actividades correctamente, y otras 5 que hayan cumplido con todo, porque eso es muy importante, que tengan todas las evidencias completas y hayan completado todos los instrumentos que se les proponen, pero pues que no se les haya como evidenciado esa vinculación a la actividad. Para estas entrevistas, la entrevista es semiestructurada, tiene más o menos 6-7 preguntas como centro y pues abierto a lo que surja de esas preguntas. Y la técnica que se usa de nuevo es el análisis de contenido. En el desarrollo ya en el tiempo de esta propuesta, la primera actividad es el diseño y la validación, que se desarrolló el año pasado. Todos los 5 módulos fueron validados por expertos para asegurar como esa rigurosidad en el proceso investigativo. En diciembre, que fue como el inicio del segundo periodo, que es el que yo tengo con ellos, se aplicó la primera versión del cuestionario. Y de diciembre a marzo, que es lo que estamos terminando en este proceso, en este tiempo, estamos cerrando precisamente, la otra semana terminamos el periodo, y sería la implementación. A la par que se hace la implementación, se va llenando el diario de campo, y al final de la implementación, la entrevista, que también es importante tener en cuenta que la entrevista se ha visto como ese instrumento que nos va a permitir saturar o indagar en nuevas categorías emergentes del proceso de análisis, para ver cómo se pueden como saturar esas categorías que se vayan creando. Tenemos la aplicación del cuestionario de cierre, que sería este mes, como les digo, la siguiente semana. Entre marzo y abril se planea el análisis de la información con una codificación abierta y usando Atlas TI. Y finalmente, entre abril y mayo, más abril que mayo espero, una construcción de una interpretación, interpretar los datos analizados para darles un sentido y poder terminar como todo el informe de la investigación, poder dar cuenta de los resultados que se obtuvieron. En cuanto al proceso de análisis, el proceso de análisis es, digamos, lo que hasta ahora está empezando a pasar en esta investigación y que ha venido pasando de una manera muy práctica, diría yo,
que ha sido que esas categorías que van surgiendo, yo las voy identificando de la revisión de los trabajos, y lo voy anotando en mi diario de campo. Pero ahora hay que pasar a la parte donde eso se analiza rigurosamente, ya los trabajos seleccionados que cumplen los criterios, pues para hacer todo el análisis de categorías y las diferentes como conocimientos que puedan salir. En ese sentido, se han identificado, con base en la revisión previa y en la calificación de los trabajos, 3 categorías de análisis muy importantes, que es la comprensión de la óptica. Se entiende como la medida en la que los estudiantes puedan dar respuesta a las exigencias académicas del colegio y del país, en los derechos básicos de aprendizaje. La transformación conceptual, que podemos evidenciarla en los trabajos cuando ellos empiezan a hacer vínculos de diferentes ideas, vínculos de nuevas ideas, cómo la información que se les está brindando empieza a transformar esas formas en las que ellos explican y en las que relacionan las variables. Y finalmente, de qué manera ellos se relacionan desde lo emocional con el problema de la contaminación, ya que en los trabajos se ha evidenciado pues, que ellos expresan su preocupación, muchos expresan preocupación, tristeza, otros apatía en torno a esa problemática. Para eso, digamos que para cada categoría se crearon 3 grupos. La categoría de comprensión óptica tiene los grupos que son idea incorrecta, para representar aquellas ideas que se usan de manera incorrecta, aquellos conceptos que se usan de manera incorrecta. Usos adecuados, pues que sería cuando ellos hagan un uso de acuerdo a lo que se prevé de los conceptos físicos. Y relación entre fenómenos. ¿De qué manera yo puedo relacionar la producción de ondas electromagnéticas con la absorción y la dispersión de las partículas, de los rayos de luz por las partículas y cómo eso llega a mis ojos? En sensibilización ambiental, preocupación, cambio de hábitos y crítica social, en lo que hasta ahora se ha podido identificar, como les digo, en un proceso muy rudimentario que es a través de la calificación de las evaluaciones, de los trabajos que ellos me entregan. Y finalmente, en transformación conceptual, la definición de variables. Algo muy importante es qué variables están usando ellos, cómo esas variables se relacionan causalmente, o sea, en el flujo de explicación que ellos hacen, qué asocian, qué se relaciona con qué dentro de las variables que tienen, y la incorporación de las nuevas ideas a sus explicaciones. Un elemento muy importante, que tal vez tendría que ser más desglosado, es que la estrategia se diseñó bajo un enfoque de modelización, en la cual se trabaja con los modelos que los estudiantes crean, modelos de explicación del problema planteado. Y me quedan las vivencias, 2 minutos. Primero, algo que me gustaría compartir desde cuando el profe decía como vivencias personales, yo pues lo entendí como eso, como qué ha pasado en mí mientras he hecho la investigación en muchas dimensiones, ¿no? Una de esas es que ha sido muy satisfactorio tener un proceso de enseñanza también estructurado y también fundamentado, porque eso es una gran satisfacción y también es un gran reto, porque he tenido que hacer las cosas, todo lo que hago, de acuerdo a un fundamento teórico, y eso se evidencia mucho en el aula, que tiene unos resultados muy positivos, porque es claro el objetivo desde el inicio, y pues también requiere de parte del profesor pues una organización pues muy mayor, ¿no? No hay como margen a la improvisación, hay que tener todo muy claro. También durante este proceso se ha podido desarrollar como esa habilidad para identificar sucesos relevantes dentro del aula. Sucesos relevantes como ideas que surgen, comentarios entre los estudiantes, registrarlos y hacerle seguimiento, que es algo que antes de hacer la maestría, pues si bien uno se da cuenta, lo chévere es registrarlos y hacerles el seguimiento de lo que eso implica en el aprendizaje de los estudiantes. Eso sería como lo que yo les quería presentar el día de hoy. Eso es todo. ¿Preguntas? Comentarios del profesor y preguntas, y luego el público si desea. Solamente 5 minutos para eso. Okay. Muy bien. Mateo, muchísimas gracias por la presentación. Has hecho un buen balance de los fundamentos de tu proceso investigativo y considero pues, relevante señalar que pues, el enfoque que tú haces de un fundamento bastante grande y poderoso en la conceptualización, pues marca tu trabajo, esa es una de tus características. Y, es decir, hay un énfasis en la construcción de conocimiento conceptual, los contenidos, las ideas, los conceptos, las palabras, las frases, el mundo de la ciencia.
y su narrativa. Sin embargo, ya desde los objetivos y desde algunos elementos que tú vas señalando, se nota que te estás dejando sorprender por otros aprendizajes, que no sean solamente esa insistencia desde los primeros declaraciones sobre lo conceptual netamente, ¿sí? De hecho, pues, resulta ser que lo que quieren va a alimentar de lo que surge también. Entonces, va a ser como un ejemplo, una movida dialógica, yo creo. Ahora, esto de las, digamos, categorías, me gustaría que pensaras en una próxima sustentación, presentación, cuáles son esas, digamos, miradas previas de la entrevista semiestructurada en términos de las categorías. O sea, me imagino que habrá elementos que surgen desde lo conceptual, desde el fenómeno, pero también desde incluso lo que va surgiendo con el análisis de las evidencias. Pero sí me queda como la pregunta es, si no existe una precategoría o precategorías que permitan construir las preguntas de la entrevista, entonces, ¿de dónde surgen esas preguntas? No es tan claro ahí en la presentación. Tú lo puedes tener claro, ¿verdad? Para mí no quedó tan claro. En próximas sustentaciones es fundamental que no te demores tanto en la primera parte, porque aquí falta presentar ejemplos, mínimo 3 ejemplos concretos de las categorías emergentes. O sea, eso de comprensión de la óptica, idea correcta, usos adecuados, relaciones entre fenómenos, que tú ya viste, ¿eso de dónde salió? Te creemos porque tú lo has hecho, pero cuando estemos haciendo la presentación ante un público lego, ¿sí? Necesitamos mostrar evidencias. Entonces, haces una diapositiva para cada caso y muestras. Permitan demostrarle dónde encontré ideas incorrectas. Aquí en este trabajo que hizo el niño tal o joven tal, a eso le llamé ideas incorrectas. ¿Basado en qué fueron incorrectas? ¿Por qué lo llaman ideas incorrectas? Recuerden que desde los años 80 la perspectiva de ideas incorrectas ha evolucionado en la didáctica de las ciencias y se ha denominado hoy en día ideas alternativas. La idea de correcto o incorrecto marcaba un prejuicio del investigador sobre la falsedad o veracidad de lo que declara el sujeto y lo polarizaba y no le permitía ver el sentido de lo que declaraba. El estudiante puede decir algo que no sea congruente con la ciencia, pero tiene un sentido, ¿sí? Y resulta que ese sentido es lo que el investigador debe hacer. Ahí te tienes que separar de tu juicio de valor como maestro, que los maestros tendemos a decir correcto, incorrecto, siga, correcto, incorrecto, sí sabe, no sabe. Pero como investigador buscas el sentido de lo que tú llamas incorrecto, que yo llamaría, es una idea alternativa que tiene el muchacho. Pero es que no es muy congruente con la física, pero a mí no me interesa si es congruente ahorita, lo que quiero saber es qué está detrás de esa idea que tú llamas incorrecta. Un ejemplo de usos adecuados, no sé qué será eso, nos va a dar mayor sentido la interpretación y de relaciones entre fenómenos. Lo mismo sobre todas las otras categorías. Qué bueno sería que tú a cada elemento le demostraras eso. Eso hacen los investigadores, las investigadoras en eventos también, en ponencias, en congresos. Y la gente aprende mucho, porque aprende cómo el investigador trae el ejemplo y dice, mire, y estos son como 10 casos más, pero solo les trae una muestrita. Pero eso es a lo que me refiero con, por ejemplo, transformación conceptual, definición de variable, cómo se relacionan causalmente las variables. Mire, este ejemplo es una muestra fehaciente de cómo ahí aparece eso. ¿Por qué lo llamo causal? ¿Sí? Aquí está la evidencia. Nótese que tienes que ser muy juicioso en demostrar eso, de lo contrario no estás demostrando tu habilidad como intérprete, investigador. Solo a nivel declarativo lo has hecho, quedé con hambre. Sí, sería muy bacano, muy chévere poder ver eso
que es un poco los ejemplos que les he venido trayendo a la clase en sesiones anteriores, ¿sí? Para ir ahí con la mano haciendo eso. Usaste el tiempo satisfactoriamente y creo que la evidencia del proceso sí te ha hecho un mejor investigador hasta el momento, te felicito también en ese sentido, pero pues para eso estamos en este seminario. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, yo estaba pues mirando que tú hablaste de una técnica, yo no noté, teoría fundamental, en donde hablas de que hay como unos ciclos iterativos donde puedes ir mejorando tu propuesta. Digamos que iba al mismo que el profe, donde indica que tú hablas de unas ideas correctas, adecuadas, y el último espacio sí hablas de una relación de fenómenos que va más relacionado con lo que tú quieres hacer. Si bien, digamos, los estudiantes pueden dar respuestas incorrectas por muchos aspectos, posiblemente también eso sea un aporte para que tú veas cómo puedes modificar tu estrategia didáctica, ya que posiblemente, no sé, la indicación, por ejemplo, no fue tan clara o no estuvo bueno en todas las sesiones. Entonces es como más que encasillarlo, revisar cómo esa información te puede servir para volver a nutrir tu estrategia didáctica y que al final sea un proceso y un producto mucho más fuerte. Gracias, claro que sí, así lo haré. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Gracias, compañeros.